Dios. Amén. Y Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice que en aquellos tiempos estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de la cruz. Entonces ahí Él nos da la ciudadanía de Israel, la Israel de Dios, por supuesto, que es diferente de la Israel natural, según la carne, como lo podemos apreciar en Gálatas capítulo 4. ¿No? Hay una Jerusalén de arriba, y hay una Jerusalén, según la carne, que está en esclavitud. ¿A qué está en esclavitud? La Israel actual está en esclavitud a los preceptos de los ancianos, a las tradiciones, y a, por supuesto, rechazar al Mesías, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, hoy día vamos a hablar de este día que estamos celebrando. Hoy día, a esta hora, justo está empezando el día, porque los días en el calendario hebreo empiezan a las 6 de la tarde, a la puesta del sol empieza el día, a diferencia de nuestros días que empiezan con la salida del sol. Bueno, a las 00 horas. Entonces, oremos. Padre Dios, te damos gracias por estar juntos en esta noche. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé ánimo, nos dé fortaleza, nos dé un corazón sencillo, Señor, para buscar las cosas de Dios. Ayúdanos a caminar en la luz de Dios. Ayúdanos a buscar lo que tú buscas. Ayúdanos a tener un corazón puro, un corazón contrito, humillado, un corazón sincero, un interior que te agrade, pensamientos que te den honor, gloria, que podamos presentarnos como un sacrificio viviente, espíritu en mi cuerpo. Que nuestra voluntad sea tu voluntad, que nuestras palabras sean tus palabras, que nuestros ojos vean lo que tú ves, que nuestros oídos escuchen lo que tú oyes, que nuestra boca hable en tus palabras, guardemos tus mandamientos y que vivamos en comunión continua contigo y con tu Espíritu Santo por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ir entonces primero a un texto bíblico y va a ser Hebreos capítulo 9. Vamos a Hebreos, capítulo 9, y van a tener que ser un poquito pacientes conmigo, porque ahora voy a estar haciendo los versículos como siempre, pero también un poquito leyendo la Biblia. Hebreos 9, versículo 1, ¿no? Entonces, pastor, ¿usted puede leer? Sí. Ya. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Amén. ¿También sigo bien? Allá. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Un momentito ahí nomás. Entonces dice ahí, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, ¿no es cierto? Entonces,
Ese es importante porque el tiempo de reformar las cosas ya es en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, entender que ahora ese tiempo de reformar las cosas ya estamos en vigencia, porque Cristo Jesús, cuando muere y resucita, Él cambia del sacerdocio arónico al sacerdocio según el orden de Melquisedec, ¿no? Entonces, entendamos esto y comprendamos que es algo muy maravilloso lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Amén. Sí, puede ser, pastor, leyendo. Entonces estábamos en el 10. el 10. 10. Lee otra vez el 10. Ya que consiste solo de 10, Sí. pero estando presente. Lee el 10 Ya. otra vez. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Amén. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces acá nos está hablando de el pacto que Jesús hace, ¿no? Con nosotros cuando Él derrama su sangre como el sacrificio viviente, ¿no? Y se refiere a que Él es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Vamos a ver, el versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque, y escuchen acá, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, cuando Jesús resucita, no se aparece dentro del tabernáculo, del templo de Herodes, ¿no? Sino va a la presencia de Dios. Y por eso, después del día de resurrección, que es el día de las primicias, que es una de las santas convocaciones, la segunda santa convocación del año, la que está la primera es la Pascua, después el panes sin levadura, después la tercera es la primicia, y la cuarta es Pentecostés, ¿no? Que ocurre 50 días después de la primicia. Entonces Cristo es la primicia de los que fueron resucitados, es el primero. Y a los 40 días, a los 50 días, perdón, venía Pentecostés. En esos 50 días que faltaban, Jesús se aparece a los apóstoles durante 40 días. O sea, resucita y se aparece 40 días, pero solamente 10, desde el día 40 hasta el día 50, no se aparece, no está con ellos. ¿Por qué? Porque ahí Él estaba purificando las cosas celestiales, ¿no? Y nosotros vamos a ver dentro de un momento, el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote, según el orden de Aarón, purificaba el templo,
Nadie podía entrar en el templo, solamente él. De la misma manera, Jesucristo, antes de mandar el Espíritu de Dios el día de Pentecostés, 50 días después que él murió en la cruz y resucitó, 50 días después que resucitó, ¿no? Él mandó el Espíritu Santo y desde ahí en adelante el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Cristo, porque ahora la Biblia lo llama el Espíritu de Cristo, que es el mismo, no es otro Espíritu Santo, ha venido sobre el cuerpo de Cristo que somos nosotros, la Israel de Dios, ¿no? El buen olivo, el Israel de Dios, la vid verdadera, todo eso es Cristo Jesús y nosotros puestos juntamente con él. La Israel de Dios es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la Israel de Dios. La Israel de Dios es Jesucristo. Amén. Continuemos entonces. Entonces, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cuáles eran esas figuras? Las figuras de las cosas, versículo 23, como podemos ver ahí en Hebreos 9, 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Lo que era purificado como cosas, figuras de lo celestial, era el templo natural. Claro, qué cosa purificada, ¿no? Con sangre, todo tenía que ser purificado, ¿no? Y se está refiriendo al día del Yom Kippur, ¿no? El día de la expiación, el día del perdón de pecados, el día donde se hacía la reconciliación por un año en que todo el pueblo quedaba limpio de todo pecado. Por eso había ofrendas, sacrificios de animalitos. Por eso habían ciertas ofrendas, sacrificios de animalitos que vamos a ver ahora justamente para entender que es Cristo Jesús nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso es lo que hace la misa, hermano. La misa todos los domingos, todos los momentos que hay una misa, ellos dicen, este es el sacrificio incruento de Cristo, ¿no? Que Cristo muere y resucita cada misa. Pero la Biblia dice que eso es falso. O sea, la misa no es una ceremonia bíblica porque niega esta escritura que dice hecho una vez y partido. Si dijeran en la misa que es una conmemoración del sacrificio de Jesús, sería otra cosa, pero no dicen eso. Dicen que en ese momento está siendo derramada la sangre de Jesucristo y eso es una blasfemia, una mentira contra la obra perfecta acabada de Dios Padre por medio de Jesucristo. Continuemos, hermanos. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces Cristo vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. Miren que Jesucristo va a aparecer sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué cosa? No salvó a los que creen en Él, pero se está refiriendo a la salvación que ocurrirá el día que Jesús venga, porque todo Israel va a ser perseguido por las naciones. Entonces continuemos. Nos vamos a ser salvados de la ira de Dios. De la ira, de los 10 días de ira de Dios, ¿no? Donde toda la tierra va a ser en la gran tribulación. El juicio entre el juicio de Dios, de ¿no? las naciones. Entonces es así, primero a la final trompeta, Jesucristo viene por sus santos y nos libra de la ira. En ese tiempo, esos 10 días, se produce el Yom Kippur a los 10 días, es el día del juicio, donde se ponen los cabritos a la derecha y las cabritas a la izquierda, el trigo y la cizaña se separa, venid, benditos de mi Padre. ¿No? ¿Sí, qué dije? Las cabritas y cabritos, no. Los cabritos. Las ovejas y los cabritos se separan, la cizaña y el trigo. Venid benditos de mi Padre, ustedes heredarán el reino y los que estuvieron contra nosotros y el reino de Dios estarán en otro lado. Notemos ahora en Hebreos capítulo 10. Vamos a ver el versículo
10. Pero yo quiero hacer un énfasis en esto que dice, en este texto dice, en el 9 dice que es tipo y sombra, dice, ¿no? Lo que acabamos de leer, hemos leído, ¿no? Figuras de cosas celestiales, sí. 23. 23, léelo, por favor, pastora, si fuera tan amable. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, las figuras de las cosas celestiales, ¿no? Hay un principio físico, ¿no? Cuando tú tienes una luz que produce una sombra, vamos a verlo acá vamos a verlo con esto. Vamos a ver cómo este objeto en mi mano, acá, con esta mano, produce una sombra acá que ustedes pueden ver, ven cómo se ve en el pecho, en esta sombra, ¿sí? ¿No? Esta es la sombra. Esta es figura de lo real. Este es el cuerpo verdadero, ¿no? El Antiguo Testamento, esta parte de Yom Kippur era sombra. Como dice el versículo 23, otra vez, pastora. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Las cosas celestiales mismas, el cuerpo es Cristo, el cuerpo de Cristo, dice. El tipo y sombra es esto. Entonces, la fiesta de Yom Kippur en el tabernáculo, una vez al año, el séptimo mes, en el día 10, como hoy, era una sombra, ahí está la sombra en mi pecho, cómo se mueve, de lo real, que es esta imagen real del cuerpo. Iba a venir, ¿no? Jesús es el cuerpo, el tipo y el antitipo. Eso es lo que tenemos que ver. Tipo y sombra. El tipo es esta sombra de acá. El antitipo es esto. Es Cristo, es el antitipo. Entonces, esa es la idea. Por eso nosotros tenemos que ver a Jesucristo en cada una de las conmemoraciones santas de Israel. Ahora, la sangre era presentado en el lugar santísimo, en el propiciatorio, ¿no? Pero era también figura, lo tabernáculo que se había hecho ese tabernáculo, era figura de lo celestial. De lo real. De lo real, de lo verdadero. Donde Jesús, después de resucitar, amén, entrega su sangre y ahí está su sangre. Hasta ahora la sangre de Jesucristo está encima del propiciatorio. Sí. Esa sangre, dice la Biblia en hebreo, que habla mejor que la de Abel. ¿Y qué es lo que habla la sangre de Jesús? Habla que Jesús hizo la obra acá. El Padre de Dios hizo la obra acabada en Cristo Jesús total y completamente. Esta parte es tan importante, queridos hermanos, Elenita, Elena, de entender. ¿Por qué? Porque así nosotros vemos que todo lo que hay en el Nuevo Testamento tiene que ser entendido bajo la luz del Antiguo Testamento. Ahí está la clave, ahí están las fiestas sagradas eternas, las congregaciones santas de Jehová. No son congregación de los judíos, como dicen algunos. No está judaizando porque está hablando de las fiestas judías. No, estamos hablando de lo que Dios dijo que es eterno. Las conmemoraciones santas de Jehová. No todas son fiestas. Hoy día es una conmemoración santa que se llama Yom Kippur o el Día de la Expiación, pero no es un día de fiesta, de alegría. Es un día de arrepentimiento y ayuno. Es un día de humillación, ¿no? Es un día en el cual nosotros tomamos conciencia de dónde el Señor Jesucristo nos sacó. Amén. ¿No? Nos tiró de las manos de Satanás, ¿no? Y de donde estábamos en un lugar de opresión, de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino del amado Hijo de su luz. Yom significa día. Kippur significa expiación. Y esa palabra Kippur viene de kafar, que significa cubrir, significa condonar, significa aplacar, cancelar, apaciguar, hacer una expiación, limpiar, anular, perdonar, ser misericordioso, pacificar, absolver, purgar, quitar, hacer reconciliación. Es curioso entender algo, y ahora lo estamos entendiendo, ¿no? Después de haber leído el versículo que 2 veces la pastora ha dicho, el versículo 23, Hebreos 9, 23, dice, vamos a ponerlo ahí en la pantalla para que lo puedan ver. Disculpen un ratito, Hebreos 9, 23 dice,
Así pues, otra vez léalo, pastora. Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Amén. No, en el antiguo pacto morían los animalitos, se derramaba la sangre inocente de un animalito. Amén. Pero en el nuevo, ¿no? Nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, nuestro Señor, Él no hizo ese sacrificio de expiación, de redención, con sangre de animalito, Amén. sino con su propia sangre. Eso lo vamos a leer ahorita justo en Hebreos capítulo 10. Pastora, sí. Muy bien. Pero miren lo que dice el versículo 24. A ver, pastora. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, cuando Jesús estuvo en la cruz, muriendo ahí en el Gólgota, Él en ese momento fue la presencia de Dios. En ese mismo momento, cuando moría, ¿no? No fue a la presencia de Dios, ¿no? La Biblia dice que Él murió y descendió a las partes profundas de la tierra, que era la señal del profeta Jonás. Y fueron sueltos todos los dolores de la muerte. Y llevó nuestro pecado, nuestra enfermedad, no solamente derramó su sangre en la cruz, sino que Él fue llevado al lugar de tormento. La palabra del Señor dice, en el Salmo 44, en el Salmo 22, en el Salmo 44, en el Salmo 88, dice que todas tus ondas me traspasaron, ¿no? Dice castigo de nuestra paz. Que fue echado a los toros de Basán, ¿no? Y todos tus, ¿cómo dices? El castigo que nos trae la paz fue sobre él. Fue sobre él, le fue tormentado. Entonces Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Es más, la simbología cristiana era una ballena que se tragaba a un hombre. Esa es la señal del profeta Jonás. Entonces, ¿y ahí qué pasó Jesús ahí en ese lugar de tormento? Él llevó nuestro castigo para que pudiera haber la reconciliación. Ahí venció. Después que Él llevó todo el dolor de la muerte, fueron sueltos los dolores de la muerte, dice la palabra del Señor en Hechos, ¿no? Después de estos dolores de la muerte que Él volvió a padecer, ahí Él resucita y ahí recién Él va a la presencia de Dios, como dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros a Dios. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Pasamos al Hebreos 10. A ver, vamos a leer ahí en Hebreos 10. Un capítulo más a la derecha. Tienen sus Biblias de ahí, cita Elena. También dice, porque la ley, la Torá, la instrucción, teniendo la sombra de los bienes venideros, recuerdan que vimos mi mano con este aparatito que producía una sombra acá en mi pecho, ¿no? Esta era la sombra. La ley tenía esta sombra que apuntaba a lo real, al cuerpo de Cristo. Y eran bienes. Pero la ley teniendo la sombra de los bienes venideros de estas cosas celestiales, el cuerpo de Cristo, dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede la ley por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero se hace una vez al año, ¿no? Sí. Versículo 3, pastora. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Es decir, estábamos hablando de la sombra, de la ley. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, como nosotros leímos antes.
la sangre de Jesús quitó, no, sino cubría. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya se sabía que él iba a ser entregado por nosotros. Amén. Y la ley no fue una coincidencia que Dios hizo la ley. Él la hizo pensando en Cristo Jesús, porque el objetivo de la ley era Cristo. El fin, el objetivo, el propósito de haber dado estas fiestas era poner a Cristo y que todo el mundo pudiera reconocer con claridad el tipo y sombra del antitipo y de la cosa real, del cuerpo real de la sombra. Amén. Dice, versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo, solo que ofrendó su vida. Noten este, dice, en esta voluntad. ¿Esa voluntad de quién es? Del Padre, la voluntad. Amén. En esa voluntad. ¿Tú quieres servir la voluntad de Dios? ¿Tú quieres hacer su voluntad? Tienes que reconocer la obra que Él hizo por medio de Jesucristo. Y esa obra tiene que ser decodificada, entendida por lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y dejar Pacto. que sea hecha en ti para siempre. Porque muchas veces las personas consideran el sacrificio de Jesús, ¿no? Y por decir, dicen que están recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pero no caminan en sus caminos. Pero no, algunos no permanecen en sus caminos. De verdad es necesario creer. Entonces, y permanecer. Es permanecer. Entonces, esa obra tan grande. La obra de Dios no es tan así, pero para aquellos que permanecen, permanecen en ella, ¿no? Aunque su obra fue completa y total, nosotros tenemos que hacerla total y completa para nuestras vidas. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, no dice que todas las cosas las sometió bajo los pies de su iglesia. Amén. Pero acá dice todos. Y el último enemigo que va a ser puesto es la muerte. Es la muerte. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esa palabra que vimos, expiar, redimir, ¿no? Es también condonar la deuda, ¿no? Así es. Pagar el precio de la deuda, por anularla, quitarla de en medio. Como dice Colosenses 2:14. Sí, el acta. Anulando el acta de los decretos que nos era quitada, ¿no? Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, esa acta donde se declaraban nuestros pecados, nuestras inmundicias, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestros pecados, ahorita vamos a ver cómo lo dice el Levítico capítulo 26, ¿no? Eso fue clavado en la cruz y fue borrado, anulado eternamente para siempre. Sin embargo, eso no indica ni nos da permiso, ni libertad, ni licencia de corso para el pecado, ni nos da libertad para vivir en pecado. Al contrario, nos dice,
que seamos imitadores de Dios, de Dios como como hijos amados, que sigamos sus pisadas. Y veremos que nos dice incluso que salgamos fuera del campamento y imitemos a Cristo Jesús en sus aflicciones y en sus tribulaciones. Vamos a ver eso ahorita. Sí. Versículo 19. Queda por si acaso, sí, el versículo 19 ahorita se puede cortar y recordemos, en 6 minutos se va a En el volver a versículo cortar. 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pastor, entonces ya pues ya es lo que yo estoy diciendo, le dan algunos, toda la vida yo estoy diciendo que Jesús ya hizo la obra por mí, Él cumplió la ley por mí y ahora yo me voy a dedicar a vivir sentado esperando a que todo se arregle, ¿no? Y puedo pecar, y si peco no tengo que arrepentirme, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios en este nuevo pacto? Dice, porque si pecáramos voluntariamente, versículo 26, pastor. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí están los que creen en salvo siempre salvo, pues. Este es el versículo que dice que es una mentira. Y no cuidan la fe tan grande con temor y temblor. Así es, la doctrina calvinista de salvo siempre salvo es una mentira, es una mutación del romanismo católico romano, creado por Constantino. Jesús viene por los que permanecen en él. Así es, los que no pecan voluntariamente, si pecan por algún error, pero no voluntariamente. Que dice, queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, gloria al Señor. Entonces tenemos que entender que si vamos a estar en el nuevo pacto es para caminar en luz, en sus caminos rectos, derechos, como dijo Juan el Bautista. Y no hay excusa, que no se puede. Amén. Porque en realidad la obra que hizo Jesús Amén. fue una obra grande. Ahora es el Espíritu Santo que nos da la gracia de Dios para poder guardar esos mandamientos. Claro. Antes no teníamos eso. Entonces, hermanos, ahorita se va a cortar en unos minutillos, creo. Sí, en 1 minuto, en 2 minutos. Vamos a continuar porque todavía nos falta la parte más bonita donde la palabra del Señor nos exhorta a caminar como Cristo Jesús,
nos exhorta a tomar este día de Yom Kippur de expiación como una cosa santa, seria. Como dices tú, para examinarnos a nosotros mismos, Examinarnos para a echar nosotros toda mismos, cosa mala, a ver la si estamos en levadura, la fe, quitar esa levadura de pecado. claro, ¿no? Y enderezar nuestros caminos y volver a Él, a Jehová, Amén. ¿no? Que Él tiene misericordia de Sí, nosotros. nuestra vida como cristianos es una vida de luz, es una vida de sal, es una vida de victoria, es una vida de luz, es una vida de vida, es una vida de acción de gracias. La única oración verdadera que agrada a Dios es la oración de acción de gracias. Si tú te apoyas en la obra de Jesús, hecha a tu favor, en tu lugar, entonces Él va a hacer su voluntad a través tuyo, para que puedas agradar al Padre y vivir por la fe. Amén. Que es permanecer fiel a sus promesas y vivir fiel a sus preceptos, a sus mandamientos, a sus decretos, a sus leyes. Fiel. Es fiel, hermano. Aquí, si no somos fieles a Dios,